estatal del PRD, perdón, Socorro Quesada Tiempo, quien nos va a hablar acerca de esta iniciativa que se ha presentado hoy en el Congreso del Estado, en la que aparentemente se estaría dando marcha atrás a la reforma, a una parte de la reforma del artículo 12 de la Constitución local, a la fracción sexta para ser exactos, donde, a decir de muchos, permitía la privatización del agua potable en todo el estado. Ese va a ser el tema que vamos a platicar hoy, pero mientras, Martín Hernández, mi compañero, les va a decir cuáles son las principales noticias que le vamos a dar a conocer en la edición impresa y digital de la Jornada de Oriente. Gracias, Fermín. Buenas noches, auditorio. Pues sí, nuestra noticia principal para la edición de mañana es precisamente esta iniciativa que presentó la Junta de Gobierno y Coordinación Política en la legislatura local para suprimir algunos párrafos de la reforma inicialmente hecha al artículo 12 constitucional. Se supone que el espíritu de esta nueva enmienda sería quitar cualquier tipo de, de adjetivo, de calificativo y de verbo, según lo que se ha leído, lo que ha trascendido, que pudiera generar la expectativa de que el agua se va a privatizar en Puebla. Lo que se rumora, Fermín, lo que se presume, lo que se ha especulado es que esta nueva enmienda, esta regulación del Poder Legislativo, pues tendría que ver con las controversias constitucionales que se han tramitado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 16, y que para que la Suprema Corte, el máximo tribunal del país, no le enmiende la plana al Congreso local, pues desde ahorita están quitando esos artículos a la Constitución local. Sí, la primera especulación que se ha desatado es que se sabía por parte del morenovallismo que no había posibilidades de ganar estas controversias, que iban a ganar los promotores de las controversias, encabezados por el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinoza Torres, quien, por cierto, iba a venir hoy, esta noche, pospuso porque sé que está analizando precisamente la iniciativa que hoy se presentó en el Congreso del Estado para que él mañana fije una postura y establezca cuál es el verdadero alcance legal de este cambio que se quiere hacer a la polémica reforma al artículo 12 de la Constitución. Bueno, pero regresando al tema, se sabe o ha trascendido que en el morenovallismo se calculó que iban a perder en la Suprema Corte de Justicia. Hay 16 controversias que presentaron igual número de municipios, donde el principal argumento es que se está violando una disposición federal que establece que deben de ser los ayuntamientos los que administren el agua potable. Así es. Y esto se había quitado, esta facultad se había quitado con la reforma que se hizo a principios de este año y que, a decir de los críticos de la misma, era lo que posibilitaba que se privatizara el agua, porque entonces el gobierno del estado tomaba el control de la administración y esto permitía que, a su vez, a decir de estos críticos, el gobierno del estado pudiera transferir ese servicio a una empresa privada. Así es. Una primera opinión que se ha generado hoy ha sido la de la dirigencia estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, que coincidió en que hoy tenían programado un foro precisamente sobre el tema del agua en la noche. Se está realizando todavía, en estos momentos, horas después de que se presentó esta iniciativa por parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, es decir, los representantes de cada fracción. Así es. Que es controlada básicamente por el morenovallismo, diputados que fueron electos en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas. De diferentes partidos políticos. De diferentes partidos, pero que todos eran cercanos, o siguen siendo cercanos, al exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas. La opinión de Morena es que esta reforma es incompleta. ¿Por qué? Porque no acaba de expulsar, ese fue el término que usaron, no acaba de expulsar al capital privado del control del agua potable. Claro. Y bueno, yo no soy jurista, pero me parece que tienen razón, ya que si tomamos en cuenta lo que pasó en la capital, de que se privatizó el servicio del agua potable, fue gracias a que en el sexenio pasado se aprobó una nueva ley estatal del agua, donde ya se permitía la incursión del capital privado. Y esa ley estatal del agua está intacta. Claro.
Entonces lo que hoy decía Morena es que si realmente se estuviera dando marcha atrás, en primer lugar se tendría que eliminar esa legislación, y en segundo lugar, pues que no se puede decir que se da marcha atrás a la privatización cuando la capital, que es el principal conglomerado poblacional en el estado, municipios de la zona conurbada y la también. zona conurbada, pues ya está privatizado el servicio, ¿no? Tienen mucha razón. Y si verdaderamente se estuviera reculando en el tema de entregar a la iniciativa privada el control, la administración, la comercialización del agua potable, se tendría que dar marcha atrás a lo que se hizo en Puebla Capital en el año 2013, que ha significado muchos abusos, que nadie encuentra cuál es el beneficio de haber entregado a una empresa que hoy se sabe controla una familia vinculada al expresidente Carlos Salinas de Gortari, y que solamente hay quejas, solamente hay inconformidad, y al mismo tiempo sigue habiendo un problema gravísimo Sí. de escasez de agua potable, que ya lo decíamos el día que se conmemoró el Día Internacional del Agua. Realmente el tema de la privatización es solamente, digamos, la punta del iceberg. Sí, porque hay todo, digamos, todo un esquema ahí pues, no sé si de actividades fraudulentas o por lo menos anómalas, Fermín, no se han corregido los vicios que se tienen desde hace, no desde este sexenio que acaba de terminar, desde hace muchos años, y lo que hemos observado, como ya lo hemos señalado aquí, son hasta este momento pues puros perjuicios, empezando porque ha habido gente a la que se le ha cortado el suministro del agua potable, ese servicio, ha habido gente que ha ganado amparos por eso mismo, Fermín, y hoy echándole un ojo a lo que estaban transmitiendo algunos integrantes de la Asamblea Social del Agua y del Morena, estaban transmitiendo por sus redes sociales lo que sucedía en este foro, se señalaba precisamente eso que nos vino a decir aquí el abogado Omar Jiménez. Omar Jiménez, es decir, que ya había amparos y que se iba a venir una ola de amparos que iban a echar en los hechos atrás la privatización del agua en Puebla. Lo que está diciendo Morena también, Fermín, es que ellos están preparándose no solamente para que en este momento haya cambios al artículo 12 y digamos que la tentativa de privatizar en el resto del estado ya quede totalmente anulada, sino que ellos van a seguir pugnando para que se eche atrás la privatización del agua en la capital de Puebla y su zona conurbada, Fermín. Y bueno, desgraciadamente nada más se está discutiendo este aspecto. Hay muchos aspectos que se tendrían que estar discutiendo, y uno de ellos central es qué va a pasar no cuando se siga cobrando el agua, sino cuando se acabe el agua. Eso. Que ese es algo que ya estamos empezando a vivir los ciudadanos de la capital. Cada vez es mayor la escasez. Todas las colonias del sur de la capital, que es donde más ha crecido la ciudad de Puebla, están padeciendo en las últimas semanas mucha escasez de agua. Ayer alguien nos comentaba que, por ejemplo, cuando Francisco Castillo Montemayor fue director del SUAPA, Así es. se hizo una obra de infraestructura muy relevante, que consistió en construir un ducto de agua que venía de San Buenaventura Nealtican directamente a la zona de Héroes, que es donde se construyó a partir del sexenio de Manuel Bartlett Díaz y después con mayor intensidad con Melquiades Morales Flores. Un mega conglomerado, ¿no? Un mega conglomerado de casas. Yo creo que es la parte más expansiva de la capital. La más densa, ¿no? La más densa. Hace algunas décadas era la Margarita, hoy la Margarita languidece frente a lo que es Héroes, ¿no? Sí. Y que ahora esa agua no llega precisamente a Héroes. Pero nos contaban que es porque los de Lomos de... Porque se ha llevado esa agua a algunos fraccionamientos de lujo, algunos, porque incluso, como se decía en el pasado, en una famosa telenovela, los ricos también lloran. Y se han quedado sin agua. Un sector importante de Lomas de Angelópolis tampoco tiene agua potable. Tienen que andar comprando pipas. Claro. Entonces, por eso el negocio de las pipas ha florecido en Puebla. Entonces, ese es el otro problema que no se está discutiendo. No se discute la deforestación, no se discute la calidad del agua. Así es. No se discute el saneamiento del agua, no se discute el saneamiento de los ríos. Es una moda de cada sexenio, y cada sexenio nos dicen y nos cuentan. Y las plantas de tratamiento, Fermín, que también parece que no operan y no están haciendo lo que deben hacer. Hay todo un problema complejo en el asunto del agua que no se resuelve solamente echando abajo dos leyes o una privatización. Sí lo complica, pero no soluciona el problema de fondo. Así es. Bueno, la siguiente noticia que tenemos de importancia es la declaración que da Jorge Aguilar Chedraui, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, quien dice celebrar o congratularse
de que Eduardo Rivera Pérez, el expresidente municipal de Puebla, haya judicializado, pues digamos que la fiscalización de su cuenta pública 2013. Recordemos, Fermín, que está considerado que el pliego de observaciones que se ha dado contra Eduardo Rivera Pérez es una suerte de venganza política del morenovallismo, y pues obviamente Eduardo Rivera Pérez se ha defendido. Ahora dice el presidente del Congreso que qué bueno que lo hizo, porque así la justicia le va a dar la razón al Congreso local y no a Eduardo Rivera. Bueno, a Jorge Aguilar Chedraui se le toma en cuenta por el cargo que tiene, pero no porque sea el diputado más pensante de Puebla. Realmente ni mucho menos. Es un diputado que deja mucho que desear, famoso porque tiene un carácter colérico, porque es la más viva representación de la intolerancia del morenovallismo. Es un personaje gris, no es brillante. Digo, había algunos morenovallistas que a lo mejor podían ser autoritarios, pero eran brillantes. Este no, de ninguna manera. Jorge Aguilar simplemente fue un consentido del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, por eso... Y hasta hace poco, Fermín, hasta hace poco se sabe, ¿no? No, yo no sé, pero es cierto que nada más llega por eso, porque realmente talento nunca se le ha encontrado. Cuando él fue secretario de Salud, el gobierno de Moreno Valle dio un impulso muy importante a ese sector, se construyeron nuevos hospitales, se remodelaron un montón de hospitales que ya existían, se reequiparon y muchas cosas, y con el tiempo se ha venido descubriendo que fue simplemente una arreglada de las fachadas, pero que sustancialmente no mejoró el servicio. No. Sigue habiendo hospitales sin médicos, sin medicamentos, con mala atención, hospitales que se construyeron fuera de las zonas donde más podía acudir la gente. Contratos dudosos con empresas, proveedoras, Fermín. Y ahora como diputado pues tampoco nunca ha sido brillante, al revés, se le conoce porque cada rato se enoja, hace berrinches. Se pelea, ¿no? Tendría que ser el principal conciliador como presidente del legislativo, ¿no? Y esta declaración que hace de que celebra que Eduardo Rivera judicialice el proceso, debería darle vergüenza que se tenga que recurrir a una instancia ajena al Congreso para poder arreglar un pliego que le fincan al exalcalde Eduardo Rivera, que es incongruente porque se lo notifican cuando ya se venció el plazo para hacerlo. Claro. Y le fincan 24 observaciones y nunca le dicen cuáles son. Claro. Y al alcalde de San Pedro Cholula le dicen que le van a revisar 600 millones de pesos y él les responde, pero si yo nada más recibí y me gasté 400 millones. Y otros presidentes municipales de ostentosa corrupción los dejan con toda la impunidad posible, ¿no? Exactamente, digo, así en términos reales no hemos conocido que el Congreso del Estado haya emprendido un proceso real de combate a la corrupción contra presidentes municipales, contra funcionarios públicos. Era una promesa de Rafael Moreno Valle Rosas en 2010, como 20,000 que no cumplió. Por lo que sedujo a muchos poblanos, a muchos ciudadanos de izquierda, de derecha, de centro, expriistas, priistas, diciendo que iban a cambiar las cosas, que se iba a combatir la corrupción, y al final, si nosotros observamos, no se tocó absolutamente nada de lo que se hizo en el pasado anterior al gobierno de Moreno Valle, nada durante el sexenio de Moreno Valle. Tan es así que son de sobra conocidas las anomalías cometidas en la Secretaría de Salud, y Jorge Aguilar Chedraui no le ha pasado nada. Es un flamante diputado que solamente sale a gustar a dar declaraciones polémicas, sin sentido, muy gris, y que ahora sale a decir que festeja que Eduardo Rivera se inconforme por algo que es a todas luces una anomalía. Claro que sí. Bueno, en el Congreso local también Julián Peña Hidalgo, que es considerado diputado independiente, pero en los hechos representa al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, presentó una ley para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Esto en vista de las agresiones que se han dado recientemente contra colegas, Fermín, en el Estado, las agresiones que han sufrido a manos de autoridades municipales, de diputados incluso, pero también de pobladores. Recientemente también ha habido ataques, agresiones hacia periodistas, hacia fotoperiodistas que están haciendo cobertura de algunos hechos. Y bueno, Julián Peña presenta esta iniciativa. Justo hoy también, Fermín, se realizó una nueva movilización de periodistas, de colegas de nuestro gremio, afuera de Catedral, para protestar no solamente por el asesinato de Miroslava Breach, sino también para exigir a las autoridades mayores garantías para el ejercicio del trabajo periodístico. Yo, respecto a esta iniciativa, pues, la celebro, que alguien se preocupe por el tema de la libertad de expresión, que se preocupe por las agresiones contra periodistas. Pero yo me pregunto, ¿se puede con una ley evitar agresiones a periodistas?
Oye, ¿tú recuerdas en el legislativo cuando estaba Héctor Alonso, las agresiones que eran campantes dentro del poder legislativo? De un diputado. Sí, dentro del salón de plenos, ¿eh? Que agredía lo mismo a periodistas, que Reporteras, agredía a la gente, a personal de auxilio de otros diputados. a los asistentes, Fermín, a los ciudadanos que acudían a ver ahí. Nunca le hicieron absolutamente nada a Héctor Alonso, un pendenciero. Ay, pensé que ibas a decir otra cosa. Un pendenciero. También. Totalmente. Pero bueno, en este caso de esta iniciativa, pues, son de estas cosas que realmente uno dice, híjole, los diputados viven en la intrascendencia. Yo me pregunto, ¿qué se puede evitar con una ley agresiones contra periodistas? En este país lo que se necesita es combatir la impunidad. Cuando se combata la impunidad, entonces podrá frenarse la violencia hacia cualquier núcleo de la sociedad. Pero esto de decir que con una ley se van a frenar las agresiones contra periodistas, es más, creo que hasta dice que para evitar que los guachicoleros sigan agrediendo a los periodistas. Yo me pregunto, un guachicolero hoy está angustiado y va a decir, ya por favor, le va a llamar a sus hombres. Ya no agredan a los periodistas. Ahora no. pregunten si el que le vamos a pegar o el que vamos a matar o al que vamos a desaparecer es periodista, porque como ya hay una ley, ya no nos podemos meter con ellos. Oye, y el caso más, digamos, que más evidente de esta impunidad de la que hablas es el de Aurelio Cabrera Campos, este colega de la Sierra Norte, del Gráfico de la Sierra, asesinado en septiembre del año pasado y cuyo crimen se ha imputado a otro colega, pero permanece en la impunidad absoluta. Y ya de plano la Fiscalía General del Estado, que hizo mucha laraca, que hizo todo un trabajo mediático para difundir quién era el presunto asesino que se está investigando, no dice ahora ni una palabra. Y ese crimen, el crimen de este compañero Aurelio Cabrera Campos, permanece en la impunidad, Fermín. Exactamente, y se acusó a otro periodista, por eso se hizo mucho escándalo, porque lo que ocurrió es que, mataron a un periodista y las autoridades lo que inmediatamente buscaron fue cómo evitar que se dijera lo mataron por el ejercicio de su profesión, porque pues, está latente la ola de asesinatos que se han vivido en Veracruz y en Guerrero. Entonces lo único que se actuó fue políticamente, mediáticamente. Y entonces se encontró por ahí una veta que hasta la fecha no sabemos si es lo que verdaderamente esclarece o no el homicidio, de acusar a un colega, que incluso si no estoy mal se le decía que por envidias, ¿no? Por envidias profesionales. Un asunto profesional, digamos. Entonces, no pasó nada al final. O sea, se exhibió supuestamente al presunto culpable, que es algo que no tendría que ocurrir. Porque si no es el culpable, ya lo exhibiste. Totalmente, a través de boletines, a través de fotografías. Mediáticamente ya lo volviste un asesino. Pero ese era el estilo del sexenio pasado, recuerda. Sí, claro. Ese era el estilo. Y entonces, y del actual, porque pues el anterior procurador es el actual fiscal, claro, sí. Víctor Carrancá, ¿no? Y entonces, al final lo que se quiso es solamente tapar el escándalo político, pero no se ha esclarecido. Queda claro que ya al final no se va a saber lo que pasó, porque ya nadie va a creer en la versión si al rato detienen a este colega que acusaron del homicidio, por qué se le dejó tanto tiempo libre. Exactamente. Él mismo, su familia denunciaron que era una acusación abusiva. Así es, y sufrieron acoso sin posterior, sustento, ¿no? Entonces, pues, como siempre ocurre en estos casos, se revuelve la justicia y al final nadie acaba creyendo en el tema de la justicia. Y finalmente, Fermín, en nuestra quinta noticia de importancia está la detención de Mauricio Martín Audirac, que él es el extesorero de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz que permanece prófugo. Esta tarde se conoció que elementos de la Fiscalía General del Estado, de aquí de Puebla, en coordinación con sus pares, sus homólogos de Veracruz, aplicaron la orden de aprehensión que había sobre este exfuncionario veracruzano. Parece ser que en las inmediaciones del Boulevard Atlisco se ha conocido, ya es una noticia que ya está circulando bastante en las redes, en los medios locales y nacionales. Y bueno, recordar también a nuestro auditorio que hubo la presunción de que durante un tiempo Javier Duarte podría haber estado refugiado aquí en Puebla antes de huir con rumbo a Chiapas y se presume hacia Centroamérica o Sudamérica. Y bueno, a él, ¿por qué lo detuvieron acá en Puebla? ¿Por qué andaba por acá?
aquí vivía. Pues no se ha dado mayor información sobre eso, solamente se dijo que se le detuvo en el Boulevard Atlisco, otros dan la versión de que estaba en una feria de finanzas, dicen, y que ahí fue detenido. No se ha dado mayor información por parte de la Fiscalía General del Estado, esta con la que contamos, la que acabo de expresar, de que fue un asunto entre coordinación, pero no se dice si él vivía aquí, si estaba de paso, si vino a hacer compras, si se bajó a un Oxxo a comprar algo, nada, solamente está esta información y la especulación que tenemos desde hace muchas semanas, de que Javier Duarte estaba escondido. Hay que recordar también que Miguel Ángel Yunes, el actual gobernador de Veracruz, dijo en algún momento que el helicóptero en el que huyó Javier Duarte de Veracruz tuvo como destino Puebla, ¿recuerdas? Cuando todavía Moreno Valle era gobernador del estado. Muy bien. Te agradezco mucho. Bueno, ahora vamos a platicar con Socorro Quesada, diputada. Hola. Socorro, buenas noches. Hola, buenas noches. Diputada local del PRD, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, yo diría la única diputada crítica del Congreso actual. Bueno, hay dos diputados, Julián Peña y tú, pero a nivel de mujeres creo que es la única. Y nos interesa mucho saber tu punto de vista acerca de lo que pasó hoy en el Congreso. Sabemos que se presentó una iniciativa de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, donde se modifica la fracción sexta del artículo 12 de la Constitución, luego de que se hizo una reforma a principios de este año para cambiar esa fracción, entre otras cosas, y que se decía que a partir de ese cambio se permitía la privatización del agua en muchos municipios del estado de Puebla. Hoy pareciera que dan marcha atrás, cuando ya se presentó un conjunto de controversias constitucionales y se dice que están dando marcha atrás porque saben que van a perder en la Suprema Corte de Justicia. Ahora, yo te quisiera preguntar, ¿cuál es tu punto de vista acerca de esta propuesta que se ha hecho el día de hoy? ¿Realmente se está dando marcha atrás a este intento de privatizar el agua? ¿Realmente se está enmendando la plana? ¿O podemos decir que es un cambio que no acaba de resolver este asunto? Mira, Fermín, buenas noches a ti y a tu auditorio. Te quiero decir que efectivamente el día 6 de enero, 5 de enero de este año, nos presentan una iniciativa en la cual se establece el derecho a, más bien ese día se vota el derecho humano al goce del agua y por lo tanto tu servidora vota a favor de esta reforma constitucional. Te quiero decir que antes de esta reforma la fracción sexta estaba derogada, no existía. Tampoco te voy a engañar y te voy a decir qué decía antes. Uh-huh. Lo que sí sé es de que antes de la reforma estaba derogada la fracción sexta, seguía la séptima y todas las demás. La sexta no existía. Cuando votamos esta fracción sexta, porque fue una sesión extraordinaria del Congreso del Estado, en un periodo extraordinario, uh-huh. El periodo ordinario empezó el 15 de enero, entonces esto fue antes del periodo ordinario del cuarto año legislativo de este Congreso del Estado, esta legislatura, y en ella se ve el derecho humano al agua. Habla de que el Estado, viene la última frase, el Estado garantizará esta situación, uh-huh. Y por eso tu servidora vota a favor. Y ayer hablé, por ejemplo, con José Juan y yo le decía, no estoy de acuerdo con lo que tú has venido haciendo en torno al agua, pero eso no quiere decir que te criminalicen por pensar diferente, ¿no? No estoy de acuerdo porque tu servidora sí revisó esta parte, también Julián Peña votó a favor, uh-huh. Fue una votación unánime. Julián Peña es el diputado de Morena. Bueno, el militante de Morena, independiente. Independiente, porque la ley orgánica del Poder Legislativo no permite la creación de ninguna otra fracción después de iniciado el periodo de sesiones, ¿no? De la legislatura en la que nos encontramos. Entonces, en este momento es independiente, él llegó de Movimiento Ciudadano. Bueno, entonces Julián Peña y tu servidora, yo no le vi ningún problema y yo no sé cuál es el argumento de Julián, pero el mío era, yo revisé revisé lo que era la Constitución federal, revisé la Constitución local y dije, bueno, adelante, yo no le veo ningún problema. Porque así parecía como garantizar un derecho social, ¿no? Así es, no parecía, así es. Y de pronto hoy, yo no pude hablar hoy con Jorge, y estaba yo a punto de hablarle y decirle, Jorge, creo que... Perdón que me equivoque, pero tú sabes que casi no me equivoco en los asuntos legislativos. Creo que hoy iban a ganar. El Congreso del Estado iba a ganar la controversia constitucional. ¿Estás hablando de Jorge Aguilar Chedraui? Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Coordinación. Ya no me dio tiempo a hablar con él, pero bueno, aprovechando tus cámaras, de verdad yo le iba a decir a Jorge, hoy
por primera vez iba a ganar una controversia, hoy no te iban a corregir la plana, y hoy la corriges tú por presiones, por lo que tú quieras, y está bien, tampoco voy a estar en contra de la corrección de plana que el propio Congreso se está haciendo. Y te voy a decir por qué, Fermín, porque la privatización del agua no está en la Constitución, ahí no está el problema. El problema fue una reforma que se le hizo a la ley estatal del agua en septiembre del 2013, a donde se cambia, y en el caso de la ciudad de Puebla y la zona conurbada, se le quita la atribución a un organismo municipal o paramunicipal, y que en este caso era el SOAPAC, y se pone supuestamente a concurso y gana Aguas de Puebla. Esta modificación a la ley de aguas del estado de Puebla se dio en septiembre del 2013, y ahí tengo los votos, cómo se dio toda esa situación. Ahí está lo peligroso, en la ley estatal. La reforma constitucional, cuando te dice que el Estado garantizará, y tú revisas el artículo 2 de la Constitución, te habla que es el Estado. Y el Estado te está diciendo que es el Estado que incluye a los ayuntamientos, a la autonomía municipal, o sea, los ayuntamientos también podían ser los administradores de ese derecho humano al agua, ¿no? Ayer también vi que el gobernador se reunió con presidentes municipales a modo de él. Te quiero decir que hubo experredistas, entre esos estuvo Gabriel Alvarado Lorezo, estuvo el señor de Matamoros, Manuel Madero, estuvo el presidente de Oriental. ¿Ellos ya no son del PRD? Están en proceso de expulsión, okay. ¿Sí? Pero ellos decidieron en el año pasado abrirse del PRD e irse así abiertamente a la campaña del Partido Acción Nacional. Por eso yo no los considero perredistas, ¿no? Entonces, entre todos los presidentes que ayer estuvieron con Antonio Gali, estuvieron estos experredistas, y en ese sentido, el objetivo de esta reunión, hasta donde yo entendiera, era ver lo del asunto del agua que nos estaba privatizando. Y entonces pareciera que entonces sí estábamos jugando, que entonces esta forma de que el Congreso, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, hace una contrapropuesta y le quita esta parte de que el Estado garantizará, pareciera que entonces sí estaban haciendo algo malo. Pero yo insisto, desde mi punto de vista, que no soy doctora en Derecho, ni soy abogada, ni nada, pero sí soy legisladora, y para aprobar leyes sí me informo, sí estudio, sí me empapo aunque para unos medios soy una ignorante que no sabe nada y soy hasta una borracha. No, para nosotros no, pues estás acá. Independientemente de eso, te quiero decir que sí leo las cosas, o sea, soy no sé si sea la única, pero procuro sí leer siempre. Ellos dicen que me lo mandan en mi correo oficial, no lo sé, no lo he verificado. No, bueno, tú tienes el mérito que fuiste la única que se opuso a la llamada Ley Bala. No, amigo, no me opuse, acuérdate. ¿No? No, tampoco voy a engañar a la ciudadanía. Pero no cuestionabas mucho esa iniciativa. No, Fermín. En comisiones yo la voté a favor y le hice adecuaciones porque bueno, por eso, pero los demás no hicieron nada. No. Eso es a lo que yo me refiero. Sí, tú la cuestionaste en comisiones, sí. Y dijiste que no aprobabas tal cual como venía el proyecto. Porque hablaban porque en los diputados locales no analiza nada, no cambia nada. No, las iniciativas tal como llegan, se van a comisiones, ellos hacen su trabajo, tampoco los puedo desdeñar y decir que no lo hacen, sí lo hacen, pero no le hacen observaciones. Por eso yo no sé si lean ellos o no lo lean, no lo sé. Al menos yo hablo por mí, yo sí leo las iniciativas, yo sí leo los dictámenes, y precisamente por eso voto muchas veces en contra, porque no estoy de acuerdo, como es el hecho de que la cuenta pública del último mes no fueron 45 días, son 31 días, la última cuenta pública de Rafael Moreno Valle. Saludos, Rafael, felicidades por tu libro. ¿Ya lo leíste? No, pero ya vi reseñas, entonces no tienes que leerlo. Pero estoy haciendo una maestría y la verdad me interesa más terminar las lecturas de mi materia. A lo mejor te pierdes de algo interesante. Probablemente, yo creo que sí. Bueno. Sí, pero bueno, independientemente de eso, sí leo todos los dictámenes. Y te hablando de la cuenta pública de los últimos 31 días del gobernador, no voté a favor porque en mi tableta no aparecía. Yo de verdad dije, ¿qué tal si ahora sí me convencen? Pero no apareció en mi tableta y lo demostré, y tanto que le tomé un video a mi tableta y subí todo a mi Facebook y a mi Twitter. Pero no es cierto, no iba a votar a favor porque hay toda una situación de interrogantes sobre la deuda pública que hay en el estado de Puebla, de que si el Museo Barroco es nuestro o no es nuestro, de que si toda la infraestructura de Audi es nuestra o no es nuestra. Entonces, está el litigio, eso porque no hay claridad. Es Pablo Rodríguez Regordosa, que es un experto y un doctor en estos temas. Él sí tiene claridad en los temas, y la verdad la otra vez sí me puso una revolquiza en un canal, porque él sí conoce.
Y entonces yo le dije, híjoles, nada más para que veas la diferencia de que tú eres un diputado de primera y yo soy una diputada de segunda, porque yo no tengo esa información que tú sí cuentas. Lamentablemente a mí no me la hacen llegar. Entonces, precisamente por eso todas estas interrogantes, voté en contra de la cuenta pública de Rafael Moreno Valle. Y en el caso concreto del agua, insisto, sí revisé, sí te puedo decir que no había, la trampa no está en la Constitución. Ahí ya se hizo esta propuesta el día de hoy por parte de la Junta de Coordinación, que contraviene lo que ayer el gobernador del estado hizo con los presidentes municipales a modo de él. Entonces yo dije, híjole, ya no entiendo qué está pasando entre el Congreso y el gobernador, ya no se coordinan. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué pasa, Antonio? Algo le está pasando. Tú al final coincides un poco con lo que dijo en la tarde Morena, ¿no? De que pues, la privatización inició en 2013. Así es. Una, y dos. Pero no lo dijo Morena, yo se lo dije desde antes. Bueno. O sea, Morena lo puede decir. El sustento es esta ley estatal del agua. Así es, ahí es donde tenemos que modificarla y regresarle solamente la facultad a los ayuntamientos. Y que además no necesariamente era con esta reforma al artículo 12 de la Constitución. Tan es así que en Puebla llevamos 3 años con el agua, bueno, con la posibilidad de la privatización del agua. No está privatizada, no es la posibilidad, está privatizada. Por eso. Digo posibilidad por lo que aprobaron. Después la acabaron privatizando. Que nunca supimos bajo qué mecanismo ni nada. Es más, que te llevan recibos, a veces te cobran 100 pesos. Que acabas tú incluso de decir una cosa muy interesante, porque tú dijiste, se lo concesionaron a Aguas de Puebla. El otro día tuvimos aquí a un abogado que incluso él decía, legalmente no existe Aguas de Puebla, no existe, no se encuentra la empresa. La empresa es concesiones integrales, pero de manera tramposa te llega un recibo que dice Agua de Puebla. Y entonces tú te inconformas contra Agua de Puebla y resulta que no existe esa empresa, ¿no? Entonces, así es como se hicieron la privatización, que yo, desde que empezó este tema, yo siempre me pregunto, decía, bueno, ¿por qué no privatizan tal como lo hicieron la vez anterior? ¿No? Si era que realmente había esa intención, ¿no? Pero al final, ¿tú sientes que se está haciendo esta modificación más por una presión de orden político creyeron que a lo mejor iban a perder? Sí, yo creo que pero eso es lo más raro, fíjate. O que sí traían algo entre manos. No lo sé, o sea, yo ya me generó ahí un conflicto. Es decir, primera vez en tu vida, Congreso del Estado, ibas a ganar la controversia, porque no había nada, ahí no está la trampa. El Congreso del Estado nunca ha reculado en nada, ¿verdad? No, es la primera vez. En los 6 años de Moreno Valle. En estos 2 años. Entonces, bueno, yo me quedé impactada. Te juro que me generó ahí un impacto muy importante. Es decir, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué presionó? ¿Qué está sucediendo? Porque no hay buena voluntad de nadie. Algo pasó. No sé cuál sea el fondo. Pero una cosa sí te quiero decir, o sea, desde mi particular punto de vista, y no me he equivocado, porque las veces que les he dicho, les van a corregir la página, se las corrigen. Y no me han creído. Pero 1, 2, 3, les han corregido la página. Cada vez que se los he dicho, así ha pasado. Les han corregido la plana. Acuérdate de Ernestina, yo subí a decir, yo no vengo a defender a la presidenta municipal de Tehuacán, pero creo que estamos haciendo mal el procedimiento. Ernestina Fernández. La presidenta de Tehuacán, que está, de acuerdo al Congreso, está inhabilitada y ya está destituida. Pero yo les dije, si el Congreso es el órgano que la va a suspender de sus facultades para poder seguir siendo presidenta, creo que tendríamos que haberle dado el derecho de audiencia. Y dijeron, no, ¿cómo crees? Ahí está la suspensión de la Corte, ¿no? A donde la señora sigue siendo presidenta y fuimos una burla. Lo de candidaturas independientes, les dije, está mal candidaturas independientes, nos van a corregir la plana. Ahí está, nos ganó. Ahí está la ciudad modelo. Les dije, están vulnerando la autonomía municipal. Y ahí están los controversias. Así es, también. Y en este caso iban a ganar. Ahora, hay una cosa que a mí me salta, Socorro. A ver, si no había la intención de privatizar el agua, ¿por qué sí hubo esta presión hacia algunos cabildos para que aprobaran la reforma? Yo no sé si hubo presión o no hubo presión. Yo te voy a decir que después se habla hasta de falsificación de actas. No lo sé. Yo no puedo decirte que haya habido tal falsificación. Yo te quiero decir que de los ayuntamientos del PRD que ahí aparecen, ellos votaron a favor, no de la privatización, del derecho humano al agua. Tal y como está en este momento, porque todavía no pasa a comisiones, bueno, va a pasar a comisiones, la nueva propuesta de la Junta de Coordinación sobre la fracción sexta del artículo 12 de la Constitución.
no fueron, al menos los ayuntamientos que ahí están en este decreto de constitucionalidad, que fue el 29 de enero, y ahí aparecen ayuntamientos periodistas, ellos no fueron presionados. Ellos le dijeron, ¿sabes qué? Es el derecho humano al agua, y votaron a favor. ¿Cuántos son los que...? No sabría decirte ahorita, pero sí te puedo decir, por ejemplo, hagas el listado de que siguen siendo perredistas. No, de los que votaron a favor, recuerdo ahorita Sautla, recuerdo Cajete, recuerdo Tepeyahualco, Xoquitlán no había votado porque recuerda que apenas iban a votar, pero para el 29 de enero ya había más de 140 ayuntamientos que habían votado a favor de la reforma constitucional, y eso es lo que es lo que le digo, no se lo he dicho a José Juan en persona, pero sí se lo he dicho en cámaras, es el conflicto que yo traía. O sea, ¿por qué esperaste a que fuera ya una reforma constitucional para decir después que se estaba privatizando el agua? ¿Por qué incitaste a los ayuntamientos cuando ya era una reforma constitucional? Uh-huh. O sea, ya si lo aprobaba Coronango, si lo aprobaba San Pedro, si lo aprobaba Xoquitlán, quien lo aprobara ya no importaba. Uh-huh. Porque ya era una reforma constitucional, ya había sido aprobado por más de 140 ayuntamientos uh-huh. para el 29 de enero. Entonces ese es el conflicto que a mí me generó la actuación de José Juan. Dije, bueno, yo creo saber por qué, ¿no? Pero no lo voy a ventilar ahorita en este momento. Pero sí fue lo que me generó conflicto a mí, decir, ¿por qué saltaste después? Cuando la verdadera privatización que se dio en el 2013, nadie dijo nada. Porque mira, te voy a decir, hay una cosa básica en todo esto, Socorro. Rafael Moreno Valle Rosas, siempre, incluso desde su campaña como candidato a gobernador, desde que era secretario de Finanzas, es un hombre que es enemigo de explicar algo. Es enemigo. Él nunca se va a prestar a explicar nada. Gente de su gobierno, te lo decía a veces en corto, diciendo, el grave problema es la comunicación. Aquí nunca se comunica nada, nunca se justifica nada, porque no se permitía tampoco el disenso, ni la crítica, ni nada. Entonces era siempre así, todo muy vertical, ¿no? Es esto, y se va a aprobar, y es bueno para todos, y nadie podía opinar. Sí, te voy a decir quién. Uh-huh. Euquid. ¿Euquid qué? Euquid Castañeda sí podía opinar. Uh-huh. También él le daba las instrucciones. Uh-huh. Hagámoslo, que se inconformen después. Bueno. Entonces ese fue un problema que creo que persiste, no sé si en la misma dimensión o no, de este grupo morenovallista, pues que sigue en el poder, en el Congreso del Estado, en muchas dependencias de gobierno. Sí, pero eso es otro que me genera conflicto. Uh-huh. ¿Por qué quitaron a Franco Rodríguez de la Comisión de Seguridad Pública y pusieron a Mario Rincón? Uh-huh. ¿Por qué ponen a Germán Jiménez como presidente de la Comisión Inspectora? Uh-huh. O sea, ¿por qué esos cambios adentro del propio Congreso del Estado? No lo sé, tú dime. Pues por eso, ese es mi problema. O sea, yo le dije a Franco, ¿qué pasó, amigo? ¿Por qué te quitaron? Es que me mandaron la de participación ciudadana. Ay, ¿en serio? Y Franco era un defensor a muerte de todo lo que hacía Moreno Valle, ¿no? Y entonces de pronto hoy lo quitan. Que antes era un empresario crítico. También lo platiqué con él y le dije, estás poniendo toda tu trayectoria a un proyecto personal cuando tú tenías... Que sí son todos los empresarios de Puebla, Socorro. Yo nunca he conocido a un empresario que tú digas era crítico y después cuando medio se acercó al poder siguió siendo crítico. Yo me acuerdo de empresarios que eran muy rabiosos en sus organismos empresariales, les dieron algo... Y con eso. Se parecen a los partidos políticos. Como Rodoreda. Como todos los partidos políticos. Como todos los dirigentes. No todos. La mayoría. Sí, pero bueno, no todos. Digo, ha habido casos muy notables, pero tú eres un ejemplo. ¿No? Digo, en otra situación, un presidente estatal del PRD hubiera sido silencioso, ¿no? Sin duda. Entonces, el silencio también se compra. Entonces, sí, digo, hay algunos que se venden para salir a apoyar, a respaldar, y hay otros que se venden con el silencio, ¿no? Así es. De hecho, si se hace una revisión crítica, por ejemplo, de la prensa mexicana en las épocas del autoritarismo priista, la prensa ganaba más no por lo que decía, sino por lo que no decía, ¿no? Así o sea, es. por lo que se guardaban. Por eso se cuestionaba mucho cuando alguna vez Jacobo Saludowski hace un programa sobre el 68 y dice, pues sí, muy valiente, 30 años después. No, pues que 30 años después cada quien puede ser muy crítico. Y estoy seguro que en algunos años muchos morenovallistas se van a volver
críticos de Rafael Moreno Vallarosas. Lo estamos viendo ya. Pero no lo fueron en los 6 años del momentos. gobernador. Y también no nada más gente del morenovallismo, sino gente que ahí estuvo en la sociedad civil, que prefirió guardarse, que prefirió callarse, que no le ofertaron dinero, pero prefirió la comodidad, el confort, que de pronto hoy salen, que se dicen defensores de pueblos y de movimientos, y lo único que están haciendo realmente es exponer a la población en estos falsos dilemas, porque hoy se sienten antimorenovallistas. Claro. Y en este problema, como en esta reforma y en otras cosas, pues siempre el problema es que no había información, no hay nadie quien salga a hablar, que salga a explicar. Siempre es esta actitud como la que asume Javier Lozano de cuestionar a quien cuestiona. Pues es un derecho que tenemos que tener los mexicanos, que está plasmado en la Constitución. Es el derecho a disentir, el derecho a criticar, incluso hasta el derecho a equivocarnos. Pero aquí en el morenovallismo nadie puede objetar, nadie puede cuestionar, y por eso a veces yo digo que sí llegó a haber algunas cosas positivas en el morenovallismo, pero que ni siquiera ellos supieron vender. Por ejemplo, yo siempre he dicho que la nueva ley del notariado me parece que fue algo correcto, y ni siquiera lo supieron exhibir. El divorcio encausado. El divorcio encausado. Algo bueno. ¿Cuántos casos había de mujeres que, pues, porque el marido no quería divorciarse, la mujer tenía que aguantarse lo que fuera, ¿no? Sí, hay cosas que... Y también algunos hombres, era al revés, pero es. mayoritariamente la mujer. Lo aprobaron y ni siquiera eso lo han logrado promover. Promueven otras cosas. Le gustaba al exgobernador promover el cemento, ¿no? O sea, todo lo que fuera cemento, estructuras, si estuviera a más de 20 metros de altura, eso era lo único que se exhibía. Lo demás no existía, ¿no? Entonces el problema es que nunca supieron comunicar, nunca supieron explicar. Y en este caso, en esta reforma, por eso hay tantísima confusión, que al final ya no sabemos si efectivamente era una reforma para concretar un proceso de privatización o, como tú acabas de decir, era algo que hasta podían haber ganado en la Suprema Corte de Justicia y ya se echaron para atrás porque hay una presión mediática, hay un miedo de la gente por este tema que les ganó, ¿no? Pero lo más grave, insisto, no es esta reforma constitucional de que recule la Junta de Coordinación, es la trampa que ya hay en la ley local del agua en Puebla, y lo más grave, ¿no? La probable escasez que tarde que temprano, que ya están viviendo muchas colonias, pero que tarde que temprano va a estallar en un conflicto social de una envergadura muy lamentable, ¿no? Eso es realmente lo que tendría que preocuparnos, no solamente hacer la presión social, hacer este tipo de foros, pronunciarse, decir, el problema real lo vive todas las mujeres, porque somos la mayoría primeras, más de casa, claro, porque bañamos a nuestros trastes, a nuestros hijos, hacemos el quehacer en el hogar, somos las que tenemos más este tipo de problemas, somos las que usamos más el agua, y entonces se va a volver un problema realmente de niveles catastróficos, y no solamente en Puebla, estamos hablando del mundo. Entonces, si no empezamos a vislumbrar qué posibilidades de solución, más allá de si privatiza o no se privatiza el servicio del agua, o sea, va a llegar un momento que hasta el oxígeno también lo vamos a tener que comprar. ¿Por qué? Por los altos grados de contaminación que tenemos. Entonces, ahí el problema que nadie está abordando. Claro. Este recurso renovable que tarde que temprano se va a volver no renovable. Sí, y hace rato lo decíamos aquí en esa mesa. Es más, yo digo, si utilizáramos este tipo de propaganda que usa Gandhi, ¿no? Que dice, si leyeras, no hablarías bien de esto. Yo diría, si leyeras, no dirías que Audi fue un beneficio para Puebla. ¿Por qué? Porque Audi no llegó como decía la propaganda, porque Puebla, un estado impulsor del desarrollo y la infraestructura y las ventajas, la competitividad, no. Audi vino aquí a instalarse porque fue a una zona donde hay agua, porque es una industria que necesita de mucha agua. Y entonces llega a un lugar donde ya empieza a haber, se empiezan a reducir los mantos acuíferos, pero donde van a poder explotar mucha agua. Y el beneficio que ellos generen en empleos o en cualquier otra cosa no se compara con lo que ellos se benefician del agua que se llevan, que utilizan. Y esa es la trampa que tiene mi amigo Pablo Rodríguez Recordosa, al decir que el Estado es vigoroso, tenemos una industria vigorosa.
pero no se da cuenta de ese tipo de daños. O sea, él se jacta de ser uno de los promotores, porque recordarás que él fue secretario ahí de Economía o algo. Él se fotografiaba ahí con una foto y con un pedazo de tierra diciendo, bienvenido Audi, yo te traje, cosas así. Pero no dimensiona los efectos negativos que tiene para la población. No solo Audi. Ahí están los proyectos mineros en el norte y norte en el y sur del estado de Puebla, donde también el uso del agua es muy importante. Las hidroeléctricas que estamos hablando del agua, este proyecto de supuestamente una playa en Tepiojuma. Entonces hay una serie de proyectos que se jacta este gobierno, no este gobierno, perdón, el gobierno anterior, pero este grupo político, el que está gobernando actualmente Puebla, se jacta de estos beneficios, pero no se está dando cuenta que en el largo plazo nos va a dejar sin recursos naturales, nos va a dejar sin agua y nos va a dejar en una verdadera catástrofe ecológica en este estado. Sí, o sea, cada vez la escasez está aumentando. Las colonias del sur aquí en la capital lo padecen mucho. Hace rato comentábamos que se sabe que en el pasado se hizo una infraestructura específica para Héroes de Puebla. Después se desvió el agua que iba a ser Héroes de Puebla. Entonces hay un problema muy grave porque no llega el agua a Héroes de Puebla, no llega... Y tampoco llega a la otra parte. A Lomas de Angelópolis, no llega a las colonias estas de Antorcha Campesina, no llega a las colonias estas del Magisterio. Y entonces no se está haciendo nada en el tema de cómo garantizar que tengamos más agua. O sea, seguimos deforestando terriblemente. O sea, yo no conozco ni en el sexenio pasado, ni en este gobierno, por ejemplo, un programa de reforestación de la Malinche, que tendría que ser algo urgente, porque de eso depende que se tenga agua. O sea, ¿de qué nos sirve privatizar? Ahora sí que, vale la expresión, ¿de qué sirve que le des a alguien a vender el agua si después ya no va a haber qué vender? Así es, ese es mi conflicto. Claro. Exactamente ese era mi conflicto. O sea, sí estamos bien, ya reculó la Junta de Coordinación, insisto, ya hicieron muchos foros, ya alguien se posesionó con este tema. Está muy bien, me parece muy correcto, ¿no? Uh-huh. Pero no hay alguien que señale cómo solucionamos el problema de fondo. Y ahorita se puso de moda pues, el tema del robo de combustible. Sí es grave, es gravísimo, digo. Pero, por ejemplo, nadie habla de las bandas que se dedican a robar bosques. Así es. Que van también armados, que invaden ejidos, que desplazan a comunidades, que llegan empresarios con fajos de billete, llegan con los presidentes auxiliares, les hacen cualquier obra barata, a cambio de que los dejen explotar grandes extensiones de bosque, y se están acabando los bosques, y es un ilícito, es un atropello silencioso, donde hay crimen organizado también, donde hay mucho dinero de por medio, y consecuencia de eso estamos padeciendo una crisis del agua. Así es. Y de eso nadie dice nada. Porque no es rentable políticamente, desgraciadamente. Así es. Eso es lo más lamentable. Muy bien. Pues Socorro, te agradezco mucho. Es un punto de vista crítico muy interesante. Gracias. Que viene a abonar la discusión. Como te lo dije la vez pasada, estos micrófonos están abiertos para este y otros temas del Congreso local, del PRD, de la política en el Estado. Gracias a ti, Fermín. Solamente decirle a tu auditorio, no ha desaparecido el PRD. Seguimos aquí en Puebla existiendo. Muy bien. Pues te agradecemos, Socorro. Este fue Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Agradece su atención, Fermín Alejandro García. Buenas noches.